Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 5 y está integrado por Víctor Merchán, Giancarlo Ortiz y mi persona Héctor Barrigas. Como primer tema les vamos a hablar del área entre curvas, que el área entre curvas se considera la región delimitada por los gráficos que nos dan en dos ecuaciones, como se muestra en estas figuras. Por lo tanto, para resolver el área entre dos curvas, se puede decir que esta es la fórmula de el área, la función de arriba menos la función de abajo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, que se encuentra el área de la región que se encuentra entre f de x, 3x más 5 y g de x al cuadrado en el intervalo de 1 y 3. Entonces nos pide encontrar esta área, que sería área es igual a la integral de la función de arriba, que sería 3x más 5 menos la función de abajo, que es x al cuadrado, entre el intervalo de 1 y 3. Ya, entonces sería, aquí primero integramos la función 3x más 5 y menos x al cuadrado, que nos quedaría la integral de 3x al cuadrado sobre 2 más 5x menos x al cubo sobre 3. Y aquí ya podríamos resolver, que sería 3x cuadrado sobre 2 más 5x menos x al cubo sobre 3 en el intervalo de 1 y 3. Entonces nos daría, aquí reemplazamos primero el intervalo de arriba y luego el intervalo de abajo, que sería aquí en las x reemplazamos, sería 3 por 3 al cuadrado sobre 2 más 5 por 3 menos 3 al cubo sobre 3 menos la misma función, pero ahora reemplazamos las x el 1. Sería 3 por 1 al cuadrado sobre 2 más 5x más 5 por 1 menos 1 al cubo sobre 3. Eso nos daría un igual de, sería 3, aquí nos podemos seguir en la calculadora, nos daría 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 para 2. En total el resultado sería 40 tercios de todo. Ese es el área que es bajo esa curva. Bueno, podemos seguir con el volumen de sólido de revolución, que dice, si una función se gira al respecto al eje del plano, se genera un volumen conocido como sólido de revolución y el eje se le llama el eje de revolución. Por ejemplo, aquí nos daría la fórmula, que sería encontrar el área que sería igual a pi por radio al cuadrado, pero radio al cuadrado sería igual a la función. Aquí un ejemplo que nos pide calcular el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por y, que sería este. Más o menos la figura sería algo así, y nos pide hallar esta área. La hallaríamos haciendo aquí un circulito y haciendo el radio. El radio vale 8. Aquí nos da el radio. Y ya entonces, como dice que el área es igual a pi por radio al cuadrado, y el radio al cuadrado es igual a la función, que sería x al cubo. Como radio al cuadrado
nos queda aquí y es igual a x al cubo, que sería x es igual a la raíz cúbica de y esto elevado al cuadrado. Ya, y la función nos quedaría el volumen es igual a la integral de pi por y a la 2/3 de y. Ya. De 0 a 8. Entonces el volumen sería igual, integramos, ponemos pi por y a las 5/3 sobre 5/3. De 0 a 8. Nos quedaría la función 3/5 pi por y a las 5/3. Asimismo de 0 a 8. Y resolvemos. Lo mismo, reemplazando valores, sería 3/5 pi. Sería 3/5 pi por y, que valdría en este caso 8. 5/3 menos 3/5 pi por 1 elevado a las 5/3. Resolvemos toda esta ecuación y nos da el volumen, que sería 96/5 pi. Este sería el volumen de esta figura. Siguiendo con la longitud de arco, nos dice que también llamar rectificación de una curva es la medida de distancia de camino recorrido a lo largo de una curva de dimensión lineal. La podemos encontrar la longitud de arco, una curva con un integral que se ve algo así, sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado. Si la curva es la gráfica de una función y es igual a f de x, se reemplaza el término de y en integral con f' de x y luego se factoriza el término de x. De aquí ya toca el segundo tema, que es aplicaciones a la física, ingeniería económica, economía y biología. Aplicaciones a la física, ingeniería, economía y biología. El cálculo integral surgió del problema de calcular el área dentro de una curva. Se analizó que gracias al uso de integrales se puede resolver cualquier problema en el campo de física, ingeniería, economía y biología. Integrales en la física. La integral dentro de la física se la puede usar para encontrar el espacio recorrido en un movimiento rectilíneo. Para un objeto con un movimiento rectilíneo, la posición st y la función de velocidad vt se relacionan por st igual a la derivada de vt. De este hecho y del teorema fundamental de cálculo se obtiene integral de t1 a t2 de vt igual a st de derivada de t1 a t2 de derivada de vt es igual a st2 menos st1, como vemos en la gráfica. La posición del objeto en el instante t1 está expresada por st1 y st2. Es la posición en el instante t2. La diferencia entre st2 y st1 es el cambio de posición o desplazamiento del objeto durante el intervalo de tiempo t1 y t2. Ejemplo, un objeto se mueve con un movimiento rectilíneo de modo de tal que su velocidad en el instante t es vt igual a t menos 2t metros por segundo. Halle el desplazamiento del objeto durante los 3 primeros segundos y la distancia recorrida durante ese tiempo. Para encontrar el desplazamiento en los primeros segundos se lo hace con la siguiente integral. Integral de 0 a 3 de velocidad con respecto al tiempo queda igual a integral de 0 a 3 de t al cuadrado menos 2t.
que esto es igual a t al cubo sobre 3 menos t al cuadrado. Todo esto de 0 a 3 igual a 0. Eso significa que el objeto se encuentra en la misma posición en el instante t igual 3 que en el instante t igual 0. Para encontrar la velocidad, se escribe como vt es igual a t menos 2, de modo que vt es mayor o igual a 0 si 2 es menor o igual que t y t es menor o igual que 3. Y la velocidad es negativa si 0 es menor o igual que t y t es menor o igual que 2. Entonces la distancia recorrida es la siguiente. Integral de 0 a 3 de velocidad con respecto al tiempo. Reemplazamos los valores, es integral de 0 a 2 menos t al cubo menos 2t más integral de 2 a 3 de t al cubo va t al cuadrado menos 2t, dándonos esto como distancia recorrida de menos 8 tercios. Integrales en ingeniería. Las integrales en este campo cumplen una función muy importante para calcular las corrientes, las capacitancias, los tiempos de carga y las descargas de corriente. Se puede utilizar para calcular el flujo de electrones por un conductor a través del tiempo. Qt es igual al integral de I con respecto al tiempo, siendo Q la carga y la corriente desde un tiempo T1 a T2. Cuando queremos averiguar la energía que posee un circuito, basta con integrar la potencia del circuito de un tiempo T1 a un tiempo T2 de la siguiente manera. Potencia con respecto al tiempo es igual a integral de potencia con respecto al tiempo, siendo de W la energía a potencia de un tiempo de T1 a T2. Para averiguar el voltaje de un condensador en un tiempo determinado se tiene que voltaje en un condensador es igual a 1 sobre el valor del condensador por la integral de la corriente en el condensador con respecto al tiempo. Integrales en la economía. Entre las funciones que se utilizan en economía para hacer modelos de situaciones de mercado se utilizan las funciones de oferta. Una empresa que fabrica y vende un determinado producto utiliza esta función para relacionar la cantidad de productos que está dispuesto a ofrecer en el mercado con un precio unitario al que se puede vender esta cantidad, como es en la siguiente gráfica. Esa función la simboliza P igual a OQ, donde sabemos que P es el precio unitario y Q la cantidad de producto que a ese precio se ofrece en el mercado. Ejemplo, se conoce que la curva de la oferta para un producto es SX igual a X sobre 2 más 7SX. Encuentra la ganancia de los productos si la producción asciende a 10 artículos. Si la producción asciende a 10 artículos, el precio es S10 igual a 10 sobre 2 más 7 igual $12. La ganancia o superbyte de los productos se calculó resolviendo integral de 0 a 10, 12 menos X sobre 2 más 7 derivada de X. Esto es igual a integral de 0 a 10, 12 menos X sobre 2 menos 7 diferencial de X, que ya resolviendo esto nos da una ganancia de los productos de $25. Integrales en la biología. Dentro del campo de biología existen varios temas en los cuales se puede usar el campo integral como los siguientes. Cálculo para identificar la probabilidad de existencia de una especie animal, extinción de una especie animal, perdón, crecimiento demográfico poblacional, predecir el desarrollo de bancos de coral, identificar si se reduce o aumenta la cantidad de fósforo disuelto en el agua debido a descargas de aguas negras, y el cálculo de biomasas. Ejemplo, se estima dentro de T meses la población de cierta ciudad cambiará a razón de 4 más T sobre 2, no, T elevado a 2 por 3 personas por mes. Si la población actual es de 10,000 personas, ¿cuál será la población dentro de 8 meses? Entonces, usamos la integral de población con respecto al tiempo, diferencial de t, y si sustituimos los datos, este nos da igual a integral de 4 más 5t elevado a 2 tercios. A diferencial de t igual esto es a 4t más 5 por 3 elevado a 2 tercios sobre 5 más la constante. P con P es igual a C y C vendría a ser igual a 10,000. Ya sustituyendo esto nos da P
P8 es igual a 4 por 8 más 3, 8 elevado a las 5 tercios más 10.000. Igual nos queda 32 más 96 más 10.000, nos da un resultado de 10.128, por lo que la población dentro de 8 meses será de 10.128 personas. Bueno, me tocó a mí el tema de probabilidad de valores y distribuciones normales. Bueno, las distribuciones normales son todas las distribuciones de probabilidad de variable continuo en campos de variación de menos infinito y más infinito. Fue descubierto por Gauss al estudiar la distribución de los errores en las observaciones astronómicas. Debe su importancia a tres razones fundamentales. Por un lado, un gran número de fenómenos reales se pueden modelizar con esta distribución. Por otro lado, muchas de las distribuciones de uso frecuentes tienden a aproximarse a la distribución normal bajo ciertas condiciones. Y por último, en virtud del teorema central del límite, todas aquellas variables que pueden considerarse causadas por un gran número de pequeños efectos. Vamos a dar un ejemplo donde dice que para comprender mejor la distribución normal, planteamos un descubrimiento en un gráfico pequeño. Nos encontramos mediando la distancia en un astro D. Evidentemente, cada distancia observada no ha de ser igual a la anterior. Tomás, pues cometemos errores de medición, bien por nosotros o por los instrumentos teóricamente. Un error puede ser tan grande que la distancia observada sea más infinito y también teóricamente menos infinito. Plasmamos un gráfico sobre el eje. Cada observación que realizamos en un cuadro en el gráfico, entre más observaciones realizamos, los diversos cuadros en conjunto van tomando una determinada forma. Si planteamos la medida de la expresión analítica, de dicha forma llegamos a la función de la curva, que tomada como función de densidad, pues posee la característica de dicho tipo de funciones, dicho tipo de parámetros, perdón. Y uno de los valores centrales de la curva y otro la distancia de dichos valores a la punto de inflexión. Y por último tenemos la distribución normal. Es una distribución de variable continua que queda específica por dos parámetros, de los que depende su función de densidad y que resultan ser la medida y desviación típica de la distribución, y su estudio teórico suele introducirse directamente a partir de su función de densidad. Gracias.